Muy buenas, qué grato contar con su compañía en el gran debate con Adolfo Beck. Recordar que estamos en las redes, Adolfo Beck, en Twitter, @elgrandebate. Hoy, el tema, la crisis actual, con la lupa de los invitados. Quiero saludar a un invitado muy importante, al mejor congresista yo creo que de la historia. Es muy difícil compararlo, pero no conozco antecedentes, he leído el tema. Un congresista que duró en primer lugar durante mucho tiempo, durante varios periodos. Estoy hablando, casi que le digo senador, porque todo el mundo ya se quedó con el mote de senador, del arquitecto Jorge Enrique Robledo. Bienvenido. Adolfo, muchas gracias por su invitación. Un saludo a todos quienes nos acompañan. Muy complacido. ¿Acaba de terminar usted sus memorias? Sí, ya las entregué esta semana, ya está en manos de los editores un libro que es como la historia de mi vida, pero también sobre todo la historia de Colombia y del debate económico de este país, o sea, bueno, lo que he hecho toda la vida, sí, un libro así como de 400 ¿El punto central páginas. cuál es de esas memorias? Pues digamos que se trata de la historia de mi vida, pero está muy centrada en los grandes debates en los que yo he participado a lo largo de mi vida, ¿cierto? Entonces, allí yo hablo de industria, de agricultura, de educación, de corrupción, tengo un capítulo largo, porque ese es un tema muy grave, cuestiono seriamente cómo se llegó a la Constitución de 1991, o sea, un poco de cosas en las que voy a decir cosas que seguramente van a sorprender a mucha gente y contradiciendo al Gustavo Petro le gasto, como es obvio, un análisis grande, lo mismo que a los otros gobiernos, sí, porque se trata es de enfocar, y todo esto está muy centrado en esto, Adolfo, es ¿por qué Colombia, teniendo el territorio inmenso que tenemos, lleno de todo tipo de riquezas, la calidad humana de los colombianos es superlativa? ¿Por qué somos un país tan pobre y tan subdesarrollado? Alguien tiene que tener la culpa, eso no es un castigo del cielo. Entonces yo ahí hago toda una teoría para demostrar que llevamos, por lo menos mal contados, 80 años orientada a la economía nacional por quienes no quieren que se desarrolle la economía nacional. O sea, quieren que se desarrollen unos pedacitos, pero al conjunto no. Ese es un poco el debate. Y la propuesta de qué hacer para cambiar a Colombia, por supuesto. ¿Me puede adelantar algo? ¿Qué hacer para cambiar a Colombia? Hay una cosa que es relativamente sencilla, lo que pasa es que está sencilla que tiene mucha complejidad. Crear riqueza y crear riqueza. Si a mí me llama un ser querido, me dice, ¿qué hago, Jorge Enrique? Mire, es que estoy viviendo del salario mínimo y no me alcanza. Pues yo podría darle una clase de cómo partir un huevo en 5, ¿cierto? Pues ¿para qué? Pero yo seguramente lo que va a decir es, no, tiene que salirse del salario mínimo. O sea, usted tiene que producir más riqueza, crear más riqueza. Lo mismo le pasa a un país. Nosotros tenemos un capitalismo de unos $6.600 por habitante y los capitalismos desarrollados son de $40.000, $50.000, $60.000, $100.000 por habitante. Entonces esos son países donde también hay problemas, pero hay riqueza con que respaldar las necesidades. A eso le vamos a dar varios programas. Listo, me parece ¿Usted muy ya, bien, con todo gusto. su vida política se mantiene activa? Sí, yo estoy súper activo en política. Es que a mí me gusta la política. Y descubrí una cosa que es muy interesante decirle a los jóvenes. Yo salí del Senado y no me renuncié a la política, ni a estar activo, ni nada. Yo sigo participando de muchas maneras. Eso no es cierto que uno necesite una curul para poder hacer vida política. ¿Y el tema electoral cerrado totalmente la puerta? Pues no, yo voy a estar activo en las elecciones del 2026. Uy, esa es una noticia. Sí, ¿va a estar activo? ¿Qué quiere decir? Pues en lo que me toque, es lo primero. O sea, si hay que repartir hojitas, reparto hojitas. Yo soy de res y de marrano, decía mi papá, ¿cierto? O sea, a lo que le toque. Pero se está mencionando mi nombre y lo estamos mirando de pronto de participar en una candidatura al Senado, ¿cierto? Entonces, bueno, todo eso lo vamos a ir mirando, pero en lo que sea voy a estar en el 2026 con la gente de dignidad y compromiso, ¿cierto? Sí, con Fajardo, con Jennifer Pedraza, con otro montón de gente que estamos en la lucha política. ¿Y van a tener candidato presidencial? Sí, tenemos que tener, pues eso va a ser el proceso, eso estamos construyendo. Esa es la noticia, esa es la noticia. Regresa a la actividad, no se ha ido, pero se mantiene en la actividad electoral el doctor Jorge Enrique Robledo. Bienvenido de nuevo, qué grato. Mil gracias. Muy complacido. También está con nosotros el doctor Mario Bedoya, analista financiero y geopolítico para soyinsider.com de Barcelona y de @doctrinas.com. Don Adolfo, así es, muchísimas gracias al doctor Jorge Enrique Robledo por su presencia, a usted por su invitación y bueno, tener en cuenta nuestras opiniones actuales. Perfecto, bueno, vamos al tema actual. La crisis no se puede disimular. Usted me dio una ¿Cuál de todas? Pues la sumatoria. Todas las crisis.
Pero eso parte de un punto, usted me señalaba en una conversación, y yo creo que no hago mal en decirlo, dice, Petro va a punto a convertirse en el peor presidente de la historia. Pues digamos que está compitiendo y está haciendo muchos esfuerzos, pero digamos, para no ser exagerado en este sentido, es bien difícil pues uno ponerse en una cosa de eso, ¿cierto? Pero hay una cosa que sí es esto, yo no voté por Gustavo Petro, Adolfo, usted lo sabe, ¿cierto? Y no lo voté por él porque mis análisis me decían que no lo iba a hacer bien, pero tengo que decirles con toda franqueza y cordialidad, inclusive a mis amigos petristas, tengo amigos en todos los sectores, gente conocida, resultó bastante más malo de lo que yo pensé. ¿Y en qué? En todo, realmente es un desastre. Bueno, hay una cosa que hay que reconocerle que hace bien, es bien dicharachero y conversador y dice vainas y echa cuentos y enreda y monta pleitos, para eso es buenísimo, ¿cierto? Para que todo el mundo tenga que estar hablando de él, tiene a los medios, los lleva de la ternilla, ¿cierto? Obligándolos a hablar de lo que a él se le dé la gana, pero el gobierno es muy malo realmente. ¿Y la economía? Muy mal. Y toca un punto que mencioné en la pregunta anterior. Si no desarrollamos la economía, no tenemos nada. La economía nacional, para que se pueda desarrollar la economía de los trabajadores, de los empresarios, de los indígenas, de las negritudes, de todo el mundo, si no desarrollamos la economía del país, no se puede. Y en eso Petro es calcado de los gobiernos anteriores. Petro está gobernando con toda la línea del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la OCDE, con los tratados de libre comercio, y así es imposible, así no se puede. En eso llevamos ya casi 100 años y no funciona, a pesar de que tenemos un país rico en la naturaleza, en lo que uno quiera, y un pueblo, es que hay que ver la fama de buenos trabajadores que tenemos en Estados Unidos y en Europa y en todas partes donde hay millones de colombianos trabajando. Uno dice en cualquier país en el exterior, yo soy colombiano, y el de allá le dice, ustedes son los berracos para trabajar. De una vez, eso es lo que le dicen, eso es lo que nos reconocen en el exterior. ¿Qué está pasando con la economía? Don Adolfo, la economía, aunque los últimos datos parecieran mostrar no necesariamente que vamos camino a una recesión, no viene bien. La inversión privada ha tenido una reducción superior al 25%, las cifras de Ecopetrol, en donde el doctor Jorge Enrique ha hecho casi que una cruzada para advertir al país de una serie de elementos que hoy quisiéramos seguramente tocar aquí, tampoco va bien. La economía no va bien. Y este es un problema, don Adolfo, en donde coincido en cuanto a que uno no puede manejar una economía bajo parámetros ideológicos. El doctor Robledo, que es académico, seguramente recordará a Teócrito de Siracusa, cuando nos decía que los hombres libres tienen ideas y los sumisos tienen ideologías. Nosotros no podemos depender las decisiones económicas de una nación cuando los gobiernos están para cuidar la riqueza de las naciones, para que la riqueza de las naciones prospere bajo parámetros o bajo preferencias ideológicas. Pero el fenómeno económico, la crisis económica no es local, es mundial. No, hay muchos tipos, claro, el mundo tiene 1000 problemas, ¿cierto? Y aquí hay que señalar que los problemas de las grandes potencias son muy grandes, pero a mi juicio el principal problema del mundo es que los países que mandan en el mundo, Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, se metieron en un callejón sin salida, que es no dejar prosperar al resto del mundo, y eso al final les rebota contra ellos. ¿Sí? Porque es que al final el planeta es uno solo. Entonces, si una porción inmensa de los ciudadanos del mundo no tiene capacidad de compra por su pobreza, entonces ¿a quién le venden sus vainas? O sea, hay una crisis de superproducción, no saben qué hacer con los carros, a veces están matando entre ellos con los carros, los gringos a no comprarle carros a los chinos, etcétera, ¿cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque bueno, eso tiene muchas razones, pero una de las razones es que hay millones de seres humanos en el mundo que no pueden acceder a un vehículo, lo pongo como un ejemplo, o a un televisor, o a un radio, o a lo que sea. Entonces, ellos son al final víctimas de su propio invento, nos han estrangulado tanto con sus políticas que entonces aquí empieza a haber una carambola contra ellos, esa es la realidad. El caso colombiano, cada día hay más pobreza. Claro. Cada día, por ejemplo, el caso de los bancos, la cartera se Por sube. ejemplo. O sea, si usted no tiene consumidores, pues usted no puede vender si es fabricante. Es que hay una cosa que hay que entender, en la economía de mercado y en general todas las economías, la industria y el agro prosperan si prospera la capacidad de compra. O sea, el peor negocio para un industrial es no entender que si la gente que lo rodea es muy pobre, no va a poder sacar de verdad su empresa adelante. Digo yo, todas las empresas, no unas cuantas, siempre habrá las excepciones. ¿Colombia se está empobreciendo cada día más? Sí, claro.
O sea, la ventaja que nos sacan los países desarrollados cada vez es mayor, pero además con un agravante, ellos cada vez están más en la ciencia, en la tecnología, en la sabiduría, en una cosa, y a nosotros cada vez nos dejan más pegados de la producción de materias primas agrícolas y mineras. Eso, así no se desarrolla un país, esto es ABC de economía. Cualquier muchacho de primer semestre lo tiene que saber, salvo que su profesor sea un estafador y no se lo explique. Pobreza es sinónimo de inseguridad, pobreza es sinónimo de violencia. De todo. Pobreza es sinónimo de hambre. Yo no justifico la violencia por ninguna razón, pero uno sí tiene que entender, ¿sí?, que ni la corrupción tampoco la acepto por ninguna razón, pero uno sí tiene que entender que en un país como este, con este nivel de estrés económico, de pobreza y de sufrimiento, pues todas las patologías sociales se reproducen. Eso es una cosa más o menos obvia, porque, o sea, es bien fácil gobernar un país donde la gente está más o menos bien, ¿cierto? Hay oportunidades, posibilidades, educación, etcétera. Más fácil manejar ese país que un país pues lleno de todo tipo de problemas. Pero esa es una herencia que cogió Desde siempre. desde siempre. En ese libro que voy a publicar desde el siglo XIX empiezo a explicar que aquí nunca se ha promovido de verdad crecer la economía. Aquí los que han mandado creen que porque a ellos les va bien, entonces el país va bien. Ese es un sofisma que nos han echado. No, pues es que a mí me va bien. Y los demás, ¿por qué les va mal? No, son unos vagos y unos perezosos. Es que yo sí trabajo. Mentira. Yo agregaría, don Adolfo, algo, y es que hemos mencionado aquí, los medios andan como locos en cada ocurrencia, digamos, presidencial. Mientras tanto, Colombia, pareciéramos que estamos discutiendo el sexo de los ángeles, temas bizantinos. Brasil, México, para tener una idea de lo que es Brasil, es la octava economía del mundo, México la 13ª, 14ª, están aprovechando, que son además gobiernos que supondríamos ideológicamente cercanos al gobierno de Colombia, están aprovechando las ventajas competitivas lógicas que le dan el nearshoring, por ejemplo, que es esta cercanía geográfica. Brasil tiene como primer socio comercial a China y como segundo socio comercial a los Estados Unidos. México, ya hoy por hoy, es el primer proveedor de los Estados Unidos porque Estados Unidos tiene un apetito de comprar en otros mercados diferentes a China. Ni en México ni en Brasil hay preferencias ideológicas. Hay un pragmatismo que hace que la industria se desarrolle porque tienen clientes. Necesitamos clientes para que haya desarrollo, para que haya productividad, para que haya competencia. Sí, pero no le va a echar usted la culpa a los medios de la crisis. ¿Qué culpa tiene el espejo? No, ¿qué culpa tiene el espejo? Repetición continua de irse en estas divagaciones continuas. ¿Qué culpa tiene el espejo? Hay un hecho que es cierto en relación con los medios. Hombre, la verdad es que la manipulada que el presidente Petro les está metiendo no tiene nombre. O sea, Petro les impone 10 noticias al día. Aquí solo se habla de lo que a él se le antoja que se hable. Él impone la agenda. ¿Cuánto tiempo nos estuvo hablando de una constituyente que nunca se iba a hacer? Eso fue un cañazo desde el primer día. Y todavía nos ponen ese tema cada vez que se les da la gana. Y todos entonces ahí dándole vueltas como un corcho en un remolino a la misma retórica del señor. Sí, pero ¿Sí? Y él en medio de esa retórica mantiene a los suyos, a sus barras bravas, ahí las tiene anestesiadas. Porque ellos creen que porque se hable de lo que habla Petro, entonces está gobernando bien. Pero una cosa es manipular y otra cosa es dejarse manipular. Ahí hay una doble responsabilidad. Ahí están presos un poco los medios de la realidad de los medios, porque pues, el país es como eso. Un poco la noticia. Ahora, no, pero estamos en un círculo vicioso. Si lo malo es lo que ven, entonces es lamentable. Fíjese como usted, doctor Enrique, fue a la asamblea de Ecopetrol. Yo tuve la osadía de estar 6 horas escuchándolas, porque es un tema que importa el país. Y allí mencionaba la importancia de temas tan delicados como la denuncia que hacían sobre el informe de Control Risk, en donde se mencionaba los problemas de claridad que hubo en el manejo de la campaña por parte del ingeniero Ricardo Roa, incluso también los contratos que beneficiaban a lo que entiendo es su pareja sentimental, el joven Julián Caicedo, ¿sí? Y hoy por hoy esto ha pasado desapercibido. Esto se ha diluido y Ecopetrol es la joya de la corona del Estado, el 40%. El sector de hidrocarburos es casi el 5-6% del Producto Interno Bruto colombiano. Genera el 40% de las exportaciones, el 35% de la inversión extranjera directa. Esos son los temas importantes, esos son los temas que el país debe tocar, esos son los temas sobre los cuales el país tiene que estar atento, minuciosamente atento. A propósito de Ecopetrol, ¿qué está pasando con Ecopetrol? No, son muchísimos los problemas. Ahora, el problema más grave que tiene Ecopetrol, ¿cuál es? Es que tenemos un presidente que odia el petróleo.
que si por él fuera, si tuviera alguna fórmula mágica, borraría el petróleo de la faz de la tierra. Todo montado sobre una falacia y sobre un sofisma, un silogismo, ¿cierto?, en lo que Petro es hábil. Entonces Petro dice, hay un problema de cambio climático, hay que hacer una transición energética y en eso nos ponemos de acuerdo todos en un minuto. Luego, y entonces la conclusión que saca es falsa, ¿cierto? Porque la conclusión es echarle la culpa a Colombia de los gases de efecto invernadero. Resulta que Colombia aporta el 0,2% del total de los gases de efecto invernadero del planeta. O sea, Colombia no puede arreglar eso sola de ninguna manera, así estrangularan absolutamente la economía. Y de ahí deriva que la culpa es del petróleo. Pues no, o sea, muchas cosas producen gases de efecto invernadero, pero el petróleo, claro, los aporta, y el gas, y el carbón, pero también son la fuente de la energía que mueve al mundo. O sea, tenemos luces porque existen esas cosas, tenemos automóviles, tenemos aviones, tenemos fábricas, tenemos libros, tenemos música, tenemos todo eso, es por todo eso. Entonces Petro es un experto en manipular y entonces gobierna Ecopetrol a las patadas. Tan mala gobierna que en vez de haber puesto el que debía poner cualquiera que fuera, entonces fue su amigote de campaña electoral, el doctor Roa, que tiene un rabo de paja inmenso para estar en ese cargo y que lo ha venido haciendo bastante mal, pero es el incondicional de Petro. El que no se atreve a decirle a Petro que no a nada. Y un subalterno que no es capaz de decirle a su jefe cuando está equivocado, es el peor subalterno. Ese es el primer deber que uno tiene con un amigo, que es si yo lo veo en un error, Adolfo, yo le debo decir, oiga, Adolfo, hermano, yo creo que eso, échele cabeza, ¿cierto? Porque eso de pronto no, ¿cierto? Pero el tema ambiental sí no se puede despreciar. No Se puede despreciar. Y a ese punto tenemos que llegar. Claro, pero es que lo que está haciendo Petro no ataca eso de verdad. No, yo agregaría algo. Este gobierno pareciera desconocer que el fin de la era del hierro, el fin de la era del cobre, el fin de la era del bronce no significa que se haya dejado de utilizar estos materiales. El fin de la era del petróleo que va a llegar, que está planeado, significa que la preponderancia como combustible fósil pues va a perderse. El gobierno está desconociendo, hay una enorme industria petroquímica que hay que atender. El año pasado el consumo diario de barriles de petróleo fue de 102 millones diarios. Nosotros estamos en 750.000 según un informe reciente, el consumo interno es 400.000. Si se deja de explorar, esa delgada línea de no tener abastecimiento propio nos implicaría un petróleo mucho más costoso, un proceso de traerlo de otros países. Entonces estamos perdiendo de vista que en el mundo, voy a citar un ejemplo vivo actual, las tres principales generadoras energéticas en España, Iberdrola, Energy, Endesa, tienen planes de descarbonización hacia el 2040, hacia el 2050, y han venido invirtiendo enormes cantidades de dinero en el proceso, gracias a la riqueza que ha generado la producción de hidrocarburos, que, repito, no solamente se concentra en la generación de combustibles fósiles, sino en una enorme industria petroquímica que hay que atender, que es una oportunidad de mercado. Pero ya tenemos un déficit, pero además hay esto que es importante. No es cierto que el consumo de petróleo se vaya a acabar de un día para otro. Ustedes buscan información en todas partes, lo que dice es, al 2050 el mundo estará consumiendo más petróleo y más carbón que lo que consumimos hoy. Lo que pasa es que habrán entrado otros productos también, bienvenidos, energía solar, energía eólica, energía nuclear, etcétera, ¿cierto? Sí, pero que el petróleo desaparezca y el carbón desaparezca, eso no va a suceder. Es que en las sociedades los cambios suelen ser procesos largos. Por eso no se habla de un salto energético, sino de una transición energética. Pues él habla de transición energética también. Sí, pero en la práctica lo que quiere imponer es un salto, ese es su error, ¿cierto? Porque es una transición, es un salto disfrazado de transición, ¿sí? Entonces él quiere que todo suceda ya, es gobierno, porque yo soy yo. No, eso no es así. Entonces le hace daño a Ecopetrol, le hace daño a Colombia. No apunta donde hay que apuntar en la preocupación del país. Convierte en el principal problema nacional el que no es el principal problema nacional, ¿cierto? Se imagina un mundo que no existe. Es que Petro en muy buena medida es un iluminado. Él cree que las cosas son como él piensa que son o como quisiera que sean, y resulta que las cosas son como son. Y uno tiene que jugar con eso. Ahora, uno sí puede luchar por cambiarlas. Yo llevo toda mi vida luchando por cambiar a Colombia. Pero si me pongo a cambiarlo en media hora, me chiflo, me equivoco. En buena medida, todos esos alzamientos armados para cambiar a Colombia son eso. Querían arreglar a este país de un día para otro. Y bueno, llevan 60 años en eso, creando todo tipo de problemas y nada que cambie. Un poco lo de Israel, esta decisión,
las naciones, decía Palmerston, no tienen amigos ni enemigos permanentes, tienen intereses permanentes. Decirle a Israel, ¿de dónde compra carbón? Pues compra carbón de Polonia, compra carbón de Alemania. De todas partes, carbón hay a la lata en todas partes. Entre otras cosas, porque la crisis china, la crisis inmobiliaria, ¿para qué se usa el carbón? Para fundir el hierro y producir acero, básicamente, sobre todo para ello. Entonces, Israel va a encontrar un sustituto rapidísimamente porque es sobreoferta en este momento. No, yo creo que ya lo tiene, porque como Petro anunció que se los iba a cortar, pues se fueron a buscar el otro. En esa decisión pierde Colombia, sin duda. Pero y Netanyahu no dejará de ser Netanyahu. Yo soy contrario a lo que está haciendo Netanyahu en Palestina, me parecía horrible, como rechacé el terrorismo de Hamás contra Israel, ¿cierto? Pero lo que hace Petro es politiquería, demagogia. Porque eso no afecta en nada al gobierno de Netanyahu y sí afecta en materia grave a Colombia y a La Guajira y al Cesar, a los trabajadores. Bueno, o sea, es un error garrafal que, repito, no le hace ni cosquillas al señor Netanyahu. 600, 700 millones de dólares al año. Yo recuerdo en alguna entrevista en Semana a Vicky Dávila, el doctor Jorge Enrique definía al actual mandatario como un sofista. Los sofistas son aquellas personas, antes de la retórica, que daban al lenguaje esa capacidad de seducir, de convencer. Y lo peligroso del sofista es que a partir de hechos que pueden ser ciertos, sacan conclusiones erradas o tendenciosas, y la nación no puede ser dirigida. Y esto no es una invitación, como decía el doctor Juan Enrique, partidista, es que no, a mis amigos petristas, a las personas, este es una necesidad de país. Yo conozco al doctor Robledo aquí, seguramente no tenemos la misma tendencia política, lo que sea, pero lo que menos importa, la nación entera tiene que estar de pie, firme, convencida de que no se puede dirigir la riqueza de la nación basada en esta serie de caprichos ideológicos. Entonces, ¿qué va a pasar con Ecopetrol? Pues estamos en la lucha y hay que hacer todos los esfuerzos por controlarlos está perdiendo valor. Y por presionarlos. No, o sea, ahí hay un desgaste grande de Ecopetrol y eso puede terminar mal. Esta última decisión que tomó Gustavo Petro de impedir un negocio de petróleo en Estados Unidos no solo es discutible porque hay un debate ambiental sobre el cual hay opiniones, pero el hecho cierto es que a las finanzas de Ecopetrol le hizo un daño grave. Pero pasó una cosa que, si se quiere, es más grave, es que eso se empezó a hacer con la autorización del petrismo en la Junta Directiva de Ecopetrol y con la autorización de Roa y casi todos los petristas de la Junta de Ecopetrol. Bueno, entonces se meten en eso, que es hacer un negocio con la Oxy, una petrolera norteamericana muy grande, un negocio importante en dólares, y durante semanas se metieron. Y cuando ya la Junta Directiva decidió que se hacía el negocio, Petro se atravesó y lo desbarató. Entonces esto tiene dos impactos, pero el impacto que quiero resaltar en este momento es que los de la Oxy, pues por supuesto se irritaron y se molestaron. El reclamo de la presidenta mundial de Oxy fue público. Pero ¿cómo nos hacen esto? Es que el tiempo es oro. O sea, ellos, entonces si desde el principio les dicen no nos interesa el negocio, bueno, ¿cierto? Entonces es un descrédito para Colombia y para Ecopetrol, eso es grave. O sea, si algo tiene usted que cuidar en el mundo de la economía es su reputación, porque si no llega un momento que la gente dice, no, con ustedes no hacemos negocios. Entonces, en eso fue garrafal lo que hizo el petrismo. Y lo que hizo Petro sobre todo, y los petristas de Ecopetrol, empezando por Roa, el presidente, le alcahuetearon una cosa que no han debido alcahuetearle y que es dañina para Colombia, no porque se dañe un negocio, sino porque nos golpean la reputación, que eso en la vida pesa de todo. A propósito, acaban de renunciar 2 miembros de la Junta, claro. El doctor Echavarría y el... Respetables directivos, pero no, y ellos yo no creo que renuncien por el desacuerdo, sino porque hay que ser serio en la vida. Usted no puede meterse en una cosa aprobada por todas las instancias de Ecopetrol, a sabiendas de los petristas de qué era lo que se estaba haciendo, y en el último minuto Petro se para y hace una alcaldía y dice, eso no se hace porque el que manda aquí soy yo. Eso no puede ser. Pero entonces estamos llegando a la conclusión que en el gobierno Petro no hay nada bueno. No, seguro que sí, porque una persona que gasta un presupuesto enorme, pues hace carreteras y hace puentes y les da auxilios a los pobres. O sea, siempre quien maneja una plata algo hace, pero es que uno no puede juzgar las cosas de esa por eso, ¿cierto? Sino hay que juzgarlas pues por las cosas las complejas, las que son medulares. O sea, regalarle 10.000 pesos a un pobre, eso lo hace cualquiera. Lo complicado es sacar al pobre de la pobreza, ese sí es el lío. Y eso se logra sin duda a través del desarrollo, un desarrollo más estructural, desarrollo de infraestructura, modernización. Una inversión mucho más seria que con estos casos de Ecopetrol se va a perder. Mire, si uno suma los desempleados de Colombia y los informales, o sea, los que trabajan, producen muy poca riqueza, eso da como el 70% casi.
y tributan poco, ¿no? Pues, y por supuesto, entonces no crean riqueza o crean muy poquita. Y Bueno. si usted mira una buena parte de los empleados formales, tampoco crean casi riqueza. Pero es que el caso de la informalidad en Entonces, Colombia si usted no crea más riqueza, pues usted cómo hace para distribuir más riqueza. Es que eso no Y se hay un puede. dato que no podemos perder de vista, es que cada día están aumentando más las remesas del exterior. Entonces, ¿qué significa? Que la juventud Se está está esperando. yendo. Y ese no es un debate en Colombia. Yo lo he insistido varias Hay veces. que hacerlo. Ese debía ser el principal debate en Colombia, porque si se van los trabajadores y nos quedamos aquí los ancianos y los niños, el país no tiene futuro. Ojo con esto que estoy diciendo y lo repito. Un país al que se le va la gente en edad de trabajar, 18, 20, 30 años, ¿sí? Y se quedan los niños que no producen riqueza y los ancianos que ya no producen riqueza. Ese país no tiene futuro. Y eso le está pasando en Colombia. Y esto no se discute. Los medios de comunicación en Colombia nunca han abierto un debate sobre esto. Petro guarda silencio sobre esto. Y este debería ser tema central de discusión. Los gringos están felices y los alemanes, nosotros mandando trabajadores, mano de obra calificada, médicos, ingenieros. La reforma pensional espanta a otro poco de gente de Colombia. Y eso hay que añadirle el descenso de la natalidad. ¿Cómo Además, incide eso en el futuro de un país? También, claro. ¿Cómo incide eso en el futuro? No, claro. Y los consumidores. Nosotros tenemos cerca de 5 millones de colombianos en el exterior. Esos son 5 millones que no están comprando en Colombia. Y si no están comprando en Colombia, ¿a quién le venden los colombianos que producen en ¿Qué va Colombia? a pasar con la inversión extranjera? Se puede resentir un poco, pero ella sigue funcionando, pero de una manera mediocre. Si ustedes comparan la inversión extranjera en Colombia y en Estados Unidos, lo de aquí es una chichigua. Porque esto aquí usted trae $1.000 y esto queda saturado. Porque el subdesarrollo nacional. Se nos acaba el programa. Al paso que vamos, ¿qué país nos puede dejar Petro? Yo creo que va a quedar peor que como estaba. ¿Qué sigue después de Petro? Pues esperemos que haya una tercera opción. O sea, no se debe elegir a nadie de los culpables de haber elegido a Petro. O sea, Petro gana porque el país había estado tan mal gobernado hasta el 2022 que la gente estaba mamada. Correcto. Y por eso derrota a todos los que habían gobernado, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Está gobernando muy parecido a los anteriores. O sea, un gobierno muy mediocre, para decirlo menos. Entonces aquí lo que necesitamos es que no nos repitan ni el uno ni el otro. Ni el viejo mismo con las mismas, ni el nuevo mismo con las mismas. ¿Y quién ocupa ese espacio? Bueno, ¿Quién ocupa ese espacio? Vamos a hacer ni lo viejo, ni lo de Petro. Yo voy a estar en esa lucha. Dignidad y Compromiso va a estar en esa lucha. Fajardo está en esa lucha. Jennifer Pedraza, aquí hay un poco de gente en esta lucha y vamos a tocar trompeta para que... En todo caso, quiero decir a Jennifer Pedraza, que está pendiente del programa, que me dice, usted dice que usted es el padre de los debates, usted es el duro de los debates y lleva gente de la misma línea. Pues Jennifer, es que a veces tengo que presentar ese esquema y yo les hago el debate. Porque eso me hizo crítica Jenny. Entonces, con mucho gusto. Cierro el programa. Que ya... Don Adolfo, sin duda el país aprendió una gran lección. Hay que fijarse más en lo social. Pero aplicar las viejas fórmulas marxistas, leninistas, no está. Y gobiernos basados en ideología, no. Después de esa noticia que usted regresa a la lucha electoral, porque quiero adelantarla. Quiero adelantarla. ¿La puedo adelantar? No, digamos, voy a estar en la lucha electoral, ahora no sé en qué, no en la presidencia, lo digo con toda claridad. Pero puede ser un Senado. Un Senado puede Un ser. Senado puede ser. Bueno, o cargando el maletín, porque tampoco me da pena cargarle el maletín. ¿Y a quién le cargaría usted el maletín? Al que sea, lo he pasado toda la vida en eso, ¿sí? Ayudándole a la gente. ¿Usted le cargaría el maletín a Fajardo? Sí, claro, y si hay otro candidato que puede hacer también, y si no voy yo al Senado, sino que va otro, yo le ayudo a ese también. Esa es la noticia, sí. Y la otra noticia del lanzamiento de su libro. Ay, no he podido quitarle el sonido de esto. La noticia del lanzamiento de su libro. Sí, la última semana de septiembre debe estar en librerías. ¿No tiene título todavía? No, estamos en eso. Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. ¿Usted sabe cuánto? Y compartir aquí lo así. Gracias, Mario Bedoya, por su atención y a ustedes muy amables por acompañarme en el gran debate con Adolfo Beck. No olvidar que estamos en las redes sociales. Felicidades.